Hay investigaciones que fracasan porque faltan pruebas, otras porque el asesino consigue escapar, pero de vez en cuando aparece un caso raro en el que todo el mundo está convencido de haber encontrado la verdad, cuando nada de lo que se cree es cierto. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo la historia de Rudolf Rupp, uno de los crímenes más brutales jamás cometidos en Alemania, o eso parecía, porque la realidad, sin embargo, resultó ser un poquito diferente. Pero bueno, para conocer la historia, vamos a comenzar por el principio. Nuestro caso comienza en octubre del año 2001 en Neuburg an der Donau, perdonadme por mi alemán, un pueblo situado en la Alta Baviera, tranquilo y de apenas unos 2000 habitantes. Estaba situado, para que nos hagamos una idea, al norte de Múnich. Allí, al final de una calle sin salida, se levanta una deteriorada granja con su correspondiente explotación agrícola. En esa casa vive Rudolf Rupp junto a su familia, su esposa Hermín y sus dos hijas, Manuela y Andrea. Manuela, la mayor, tiene 16 años en 2001 y su hermana Andrea es un año más joven. Además, en la granja pasan larguísimas temporadas Matías, el novio de Manuela, que tiene 18 años. El motivo por el que vive allí, con frecuencia pero no siempre, es porque Rudolf Rupp le echa constantemente de la casa. Entre ambos las discusiones son continuas. El agricultor mantiene enfrentamientos constantes con quien considera su futuro yerno y las peleas llegan a tal extremo que en numerosas ocasiones la policía tiene que ir a la granja para separarles. Para Rudolf, Matías es un vago incapaz de hacer nada. Cree que no aporta absolutamente nada a la familia, ni ayuda a su hija, ni contribuye al mantenimiento de la explotación agrícola, ni nada de nada. Vamos, que Rudolf no le soporta y por eso las discusiones son cada vez más violentas. La familia, por otra parte, tiene una pésima reputación en el pequeño pueblo. No solo porque la policía tenga que acudir con frecuencia para poner fin a las peleas, sino porque la fama del propio Rudolf, conocido por todos como Rudy, es terrible. Se le considera un alcohólico con muy mal carácter, muy colérico y un auténtico tirano. Y no es que se le considerara, es que por las pruebas así era. Cada noche, después de trabajar, Rudolf acude a una taberna en el pueblo para emborracharse. Además, Rudolf atraviesa una gravísima situación económica y está muy endeudado. Pero eso no es todo. En el pueblo circulan infinidad de rumores sobre la familia, sobre lo que pasa detrás de las puertas de esa granja sucia y abandonada. Quizá el rumor más grave: mantiene una relación incestuosa con una de sus hijas. Y muchos vecinos incluso dicen que ese es el verdadero motivo por el que Rudolf discute de forma tan violenta con Matías, el novio de su hija mayor. Además, los vecinos también critican el lamentable estado de la finca. La familia cría animales, entre ellos cerdos y vacas, que aparentemente no reciben un trato adecuado. Pero es que además poseen 6 perros grandes, entre ellos pastores alemanes y doberman, que pasan horas e incluso días enteros atados en el jardín, visiblemente desnutridos y mal cuidados. Las discusiones son diarias y especialmente por las noches los gritos son muy habituales. Por otra parte, las dos hijas, Manuela y Andrea, solo van al colegio cuando les da la gana. Y del propio Rudolf se dice que pasa directamente del establo de los cerdos a la taberna y desde allí, completamente borracho, a la cama. Prácticamente nadie tiene relación con esa familia. Y así están las cosas cuando llegamos al viernes 12 de octubre de 2001. Al caer la tarde, Rudolf conduce, como hace prácticamente todos los días, su Mercedes hasta su taberna habitual, un local situado muy cerca de la granja. Todos le conocen allí porque va, como os he dicho, casi a diario. Sin embargo, siempre se sienta apartado del resto de clientes, y hay motivos para ello. Además de su mal carácter, busca siempre la confrontación y discute con cualquiera. Él necesita tener siempre la última palabra. Otro problema es que suele acudir directamente desde el trabajo después de limpiar el establo o de trabajar en el campo, sin haberse duchado siquiera. Entra en el bar vestido con la ropa de trabajo, las botas de goma cubiertas de barro, completamente sudado y el peto lleno de guarrería. Así que el olor tiene que ser tan horrible que no es que la gente no quiera sentarse cerca, es que yo creo que la gente no quiere ni estar dentro del bar. En el año 2001, Rudolf tiene 50 años, aunque aparenta bastantes más, vais a ver las fotos, debido al deterioro provocado por el alcohol. Además, es diabético y pesa más de 100 kilos. Sin embargo, ninguno de estos problemas de salud le impide beber todos los días unas cantidades de alcohol enormes.
Y ese viernes por la noche hace exactamente lo mismo de siempre. Permanece sentado en su taberna habitual bebiendo y despotricando contra todo el mundo, especialmente contra su propia familia. Habla mal de su esposa Hermine y de sus 2 hijas. Las llama vagas inútiles que van a acabar llevándole a la tumba porque no trabajan absolutamente nada. Y por supuesto también carga contra Matías, su futuro yerno, al que considera otro inútil que no aporta nada. Poco antes de la medianoche, Rudy sigue bebiendo mientras el resto de clientes se marcha poco a poco. Rudy, sin embargo, permanece sentado. Después de 1 hora solo en el bar, un pelín antes de la 1 de la madrugada, el dueño del bar anuncia que va a cerrar y le dice que se pire. Rudy se levanta, coge las llaves de su coche y sale haciendo eses después de haberse bebido 8 pintas de cerveza. Abre la puerta de su Mercedes y se sienta al volante. Se calcula que en ese momento tenía alrededor de 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Madre mía, qué barbaridad. Para que os hagáis una idea, 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre es 10 veces más que la cantidad permitida en España para conducir. Aún así, a él le da igual, arranca el motor, al salir del aparcamiento se lleva por delante una jardinera que está aparcada frente al edificio y continúa. 2 días después, el 14 de octubre de 2001, un domingo, Hermine Rupp entra en la comisaría de policía del pueblo que no voy a repetir el nombre. Quiere denunciar la desaparición de su marido. Explica que Rudolf salió de la taberna el viernes por la noche y nunca regresó a casa. Dice que toda la familia ha estado buscando por los alrededores de la granja sin encontrar ni rastro de él ni de su coche. Las estadísticas de resolución de desapariciones y delitos de la policía de Baviera son las mejores de Alemania. Así que, para no perder las estadísticas, el cuerpo policial, que dispone de abundantes recursos humanos y materiales, se pone en marcha a buscar a Rudy. Y así se ponen a rastrear minuciosamente los bosques, los campos y los canales de esa zona rural. La policía además utiliza helicópteros y cámaras térmicas, pero ni una pista de Rudy. Las investigaciones comienzan entonces a hablar con testigos a ver si alguien ha visto algo. Intentan averiguar si alguien habló con Rudolf después de abandonar la taberna aquella noche de viernes. Quizá alguien supiera si este hombre pensaba dirigirse hacia otro sitio que no fuera su casa. Los agentes interrogan a todo el mundo que estuvo en el bar aquella noche, pero salvo el propietario, nadie habló con él. Como os he dicho antes, la gente no quería hablar con él. Sin embargo, el dueño sí aporta algo de información útil. Cuenta que Rudy abandonó el establecimiento poco antes de la 1 de la mañana, después de haberse bebido 8 cervezas, como os he dicho antes. Dice que él mismo se ofreció a llevarle a casa porque estaba muy perjudicado, pero Rudolf rechazó la propuesta. Como ya os he dicho antes, la granja de Rudolf estaba muy cerca del local y no apareció ningún testigo que volviera a ver a este hombre después de abandonar la taberna. Por tanto, el camarero es la última persona que puede confirmar haberle visto con vida. Durante la declaración aporta otro dato interesante. Explica a la policía que Hermine Rupp apareció en el establecimiento un día antes de denunciar oficialmente la desaparición de su marido. Quería pagar las deudas que este hombre tenía pendientes en el establecimiento. Era bien sabido por todo el mundo que Rudolf solía apuntar las consumiciones en la taberna y de vez en cuando se pasaba a saldar la cuenta. Sin embargo, de repente aparece su mujer para pagar las deudas, y esto era raro porque solía hacerlo él. Al tabernero también le llamó la atención otro detalle. Andrea, la hija menor de Rudolf, acompañaba a su madre y no dejó de llorar en todo el tiempo en el que madre e hija estuvieron en el local. Como no logran encontrar más testigos que den pistas sobre dónde podría estar Rudolf, se vuelve a registrar de nuevo el río. Se emplean buzos para inspeccionar la zona, pero la búsqueda resulta completamente infructuosa. Tanto Rudolf como su vehículo han desaparecido sin dejar rastro. En las semanas siguientes, la policía no encuentra ningún indicio que apunte que este hombre pudiera haber sido víctima de un delito. No hay testigos, no hay pistas y no hay nada que les ayude a esclarecer la desaparición de Rudy. Y mientras tanto, en el pueblo el caso se convierte en tema de conversación general. Todo el mundo se pregunta si habría desaparecido voluntariamente, si se habría quitado de en medio, si le habían quitado del medio, en fin, pues los típicos rumores cuando alguien desaparece. Sin embargo, pasaron las semanas y luego los meses y no ocurrió absolutamente nada. En el pueblo empieza a decirse entonces que la policía debería centrarse en la familia porque allí están todos convencidos de que la familia ha acabado con la vida de Rudy.
Dicen cosas como hay que registrar la granja porque allí seguro que van a aparecer huesos y porque están completamente convencidos de que Rudy fue alimento para los animales de la granja. Sin embargo, hasta ese momento no existía ninguna prueba que relacionara a la familia con la desaparición de Rudolf. No eran el objeto de la investigación. Sin embargo, un lunes a las 6 de la mañana, la policía apareció de improviso en la granja con una orden de registro. Los agentes inspeccionaron la finca de arriba abajo y lo que encuentran resulta impactante. No solo descubren que la granja está en un estado absolutamente deplorable, tanto de suciedad como de abandono, sino que encuentran basura y desperdicios dentro de la vivienda. Los 6 perros de la familia vagan completamente abandonados tanto por la casa como por el exterior. Y sorpresa, si les habían dado de comer a Rudy, estos perros estaban completamente desnutridos. Sea como fuera, durante el registro la policía no encuentra en la casa ni en la granja el más mínimo indicio de que allí se hubiera cometido un asesinato. No hay sangre, no hay rastros y no aparece ningún arma, pero sobre todo es que no hay ningún cadáver. Aún así, lo que sucede inmediatamente después acabaría convirtiéndose en uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de Alemania. A la mañana siguiente, la policía vuelve a presentarse en la granja, pero esta vez para llevarse detenida a toda la familia. Detienen a Hermín, a sus 2 hijas y también a Matías, que entre tanto ya vive de forma permanente la explotación. Y ahora llega un dato muy importante que hay que tener en cuenta para todo lo que va a ocurrir después. Todos los miembros de la familia presentan discapacidad intelectual. Hermín, por ejemplo, tiene un cociente intelectual de apenas 50. Sus 2 hijas asistían a un centro de educación especial, aunque de manera irregular, como os he dicho, y faltaban a clase cada 2 por 3. Y Matías, por su parte, arrastra un problema bastante grave de alcoholismo desde los 13 años. Además, cuando se siente presionado, comienza a tartamudear y prácticamente es incapaz de construir una frase coherente. Y hay otro aspecto aún más importante. Cuando llegan todos a comisaría, ninguno cuenta con un abogado. La policía asegura que no necesitan asistencia letrada porque únicamente van a ser interrogados como testigos, no como sospechosos, a pesar de que estaban detenidos. Sin embargo, a pesar de todo ello, tenían derecho a un abogado y deberían haber sido informados de ello, especialmente teniendo en cuenta sus limitaciones intelectuales. El interrogatorio duró casi 6 horas y además es que no fue grabado y ni siquiera hay un acta detallada. Es decir, nadie sabe exactamente qué preguntas formularon los investigadores, qué respuestas dieron los interrogados, ni cómo se desarrolló realmente aquella conversación. Antes de continuar, tengo que haceros una advertencia porque lo que os voy a contar es bastante gordo. Si os molestan las cosas un poco sangrientas, os recomiendo que no lo escuchéis. Voy a intentar resumirlo y ser lo más ligera posible, pero tengo que contarlo. Según las declaraciones de la familia, lo que ocurrió durante la madrugada del 12 de octubre de 2001 fue que poco después de la 1 de la mañana, Rudolf llegó a la granja después de haber salido de la taberna. Entró tambaleándose en la casa y apenas cruzó la puerta se encontró con Matías. Y como ocurría habitualmente, se pusieron a discutir. Rudolf iba muy borracho y, como siempre, especialmente agresivo y dispuesto a pelear. Según la confesión, la discusión fue escalando hasta que Matías golpeó a su futuro suegro en la cabeza con un listón de madera. Rudolf cayó al suelo y Matías siguió golpeándole. Y poco después, Hermín, que acudió al lugar al escuchar el ruido, ayudó a Matías a golpear también a su marido. Y después llegaron las 2 hijas e hicieron exactamente lo mismo. La agresión continuó durante bastante tiempo. Sin embargo, Rudolf todavía emitía sonidos y seguía mostrando signos de vida. Y entonces Matías decidió arrastrarle hasta el sótano. Allí, según la declaración, él y Manuela cogieron un pesado martillo de hierro y golpearon a Rudolf en la cabeza. Al amanecer, la familia empezó a dividir el cuerpo de Rudy, que ya no respiraba. Utilizaron cuchillos, sierras y hachas, lo trocearon muy troceado, recogieron la sangre en envases de yogur y el resto del cuerpo se lo dieron a los 6 perros que vivían en la granja. Teniendo en cuenta las limitaciones intelectuales de esta familia, lo que resulta rarísimo es que no aparecieran en la granja después de un registro muy exhaustivo y minucioso, ni una sola prueba física, ni rastros, ni evidencias, nada, absolutamente nada. A pesar de ello,
Los investigadores y también la fiscalía dio por buena la versión de los hechos, pese a que todas las pruebas lo desmentían. Porque realmente si Rudolf hubiera muerto de aquella manera, habría quedado algo. Sobre todo porque es que la granja no se limpiaba nunca y en la vivienda tampoco. Tendrían que haber aparecido rastros. Y nada de nada. Y lo de los perros también era una cosa bastante extraña porque es cierto que la carne se la pueden comer, pero no pueden acabar con huesos grandes tipo fémur o tipo cráneo. Pero, por lo que fuera, como os digo, esta versión se dio por buena. Otra cosa que canta un montón es que Matías no era una persona corpulenta y Rudolf sí, y el hecho de que arrastrara el cuerpo, un peso muerto, hasta el garaje suena bastante raro. Y como os digo, no aparecieron ni restos de sangre, ninguna de las armas. Se analizaron todo lo que podrían haber utilizado para acabar con Rudolf. Buscaron restos de ADN de sangre de Rudolf y no encontraron absolutamente nada. A los pocos días se organizó una reconstrucción dentro de la vivienda y se ven unas imágenes verdaderamente alucinantes. Matías apenas consigue hablar, cuando habla no hace más que tartamudear, no se entiende lo que dice. Bueno, yo no lo entiendo porque lo dice en alemán, pero es que no lo entendía nadie. Y las hijas, Manuela y Andrea, incluso hay momentos en los que se ríen, no porque les haga gracia la situación, sino porque da la impresión de que no entienden nada de lo que está pasando. A la vista de las imágenes de la reconstrucción resulta bastante evidente que ninguno se encontraba ni física ni psicológicamente en condiciones ni de soportar los interrogatorios ni de la reconstrucción del crimen. Y basta con observar las imágenes aunque no se entiendan para entenderlo. Y esto no era solo por las limitaciones intelectuales, sino por el estado físico y psicológico en el que se encontraban. Estaban asustados, conmocionados, no sabían dónde estaba Rudolf. En fin, que es que era una cosa terrible. La policía, sin embargo, estaba completamente satisfecha. Por fin el caso de la desaparición de Rudolf había quedado resuelto y las estadísticas de la policía de Baviera completamente intactas. Según los investigadores, se trataba de un crimen de una brutalidad jamás vista en Alemania. Los periódicos sensacionalistas se pusieron las botas llenando portadas sobre el tema de los perros y todas estas cosas. Y a pesar de que no había ni una sola prueba, en 2005 el Tribunal Regional condenó a Herminia Matías a largas penas de prisión por homicidio y sus dos hijas también fueron condenadas por complicidad. En marzo de 2009, cuando los condenados ya llevaban varios años en prisión, pasó una cosa bastante alucinante. La policía fluvial acudió a la presa de Bergen en el río Danubio porque el agua no circulaba correctamente y se sospechaba que uno o varios vehículos estaban bloqueando el paso. Los buzos descendieron al fondo del río y enseguida comprobaron que efectivamente ahí había dos coches. Ambos estaban obstaculizando la corriente. El primero fue izado y retirado bastante rápido porque era un accidente muy reciente, y después comenzó la recuperación del segundo vehículo. Y en el momento en el que la matrícula quedó visible, cambió absolutamente todo, porque quedó claro de inmediato que aquel coche llevaba muchos años siendo buscado. Era el Mercedes de Rudolf Rupp. Durante los más de 7 años que el automóvil había permanecido sumergido en las aguas del Danubio, el barro había penetrado por completo en su interior. Y mientras los equipos de rescate intentaban sacarlo a la superficie, el parabrisas se terminó rompiendo y todo el lodo salió despedido hacia el exterior. Junto con el barro apareció el cuerpo de Rudolf Rupp. La autopsia reveló que el cuerpo se encontraba sorprendentemente bien conservado, probablemente gracias a las bajas temperaturas del río. Los médicos forenses, además, no encontraron absolutamente ningún indicio de violencia externa. Es decir, se descartaba que hubiera sido víctima de un crimen. No había lesiones compatibles con una agresión, ni golpes, ni nada. Y aquello constituía una nueva prueba de que la versión que ofreció la familia no podía ser cierta. Sin embargo, la justicia de Baviera no consideró que existiera motivo alguno para actuar. La justicia argumentó que el hecho de que el cuerpo hubiera terminado en el Danubio y no hubiera sido devorado por los perros no significaba necesariamente que se hubiera producido un error judicial. No, hombre, no, por favor. Al fin y al cabo, seguían existiendo las confesiones. Y es que además no había confesado un solo miembro de la familia, es que habían sido todos. Sin embargo, más adelante salió a la luz un dato un poco de aquella manera. Las confesiones diferían entre sí de manera espeluznante. Por ejemplo, Matías había declarado que fue él quien golpeó primero a Rudolf. Sin embargo, Hermín había dicho que fue ella.
Y Manuela y Andrea ofrecieron versiones completamente diferentes de lo que había ocurrido y versiones además contradictorias con lo que habían dicho todos los demás. Y pese a ello habían sido condenados. Ni siquiera después de aparecer el cuerpo de Rudolf dentro de su Mercedes en el fondo del Danubio, y pese a que no existía en su cuerpo ningún indicio de agresión, el caso no se abrió de nuevo. Durante meses no ocurrió absolutamente nada. Hasta que por fin, en marzo de 2010, casi un año después del hallazgo del Mercedes y del cadáver, por fin intervino el Tribunal Superior Regional de Múnich, que ordenó la revisión del caso. Por fin. El nuevo juicio comenzó a principios de 2011 y se presentaron todas las nuevas pruebas. Tanto los miembros de la familia como Matías contaban esta vez con abogados defensores de gran experiencia. Y finalmente, en febrero de 2011, Matías y Hermín fueron absueltos. Para entonces, las dos hijas ya habían recuperado la libertad. A estas alturas ya estaba completamente claro que Rudolf no había sido devorado por los perros y que era evidente que el brutal crimen descrito por las confesiones nunca había ocurrido. Sin embargo, había un último misterio relacionado con Rudolf que nunca ha llegado a resolverse del todo. Cuando los investigadores recuperaron el cuerpo, encontraron la llave del coche dentro del bolsillo de sus pantalones. No estaba puesto en el contacto donde cabría haberla encontrado. Además, el cuerpo de Rudolf no estaba sentado al volante, sino en el espacio para los pies junto a los pedales, con la espalda orientada hacia el volante. Por eso todavía hay mucha gente convencida de que Rudolf sí fue asesinado y que posteriormente su cuerpo fue arrojado al Danubio. Porque si hubiera entrado él mismo en el coche, ¿por qué iba a sacar la llave del contacto y guardársela en el bolsillo del pantalón? Muchos piensan que necesariamente tuvo que ser otra persona la que lo hizo por él. Y también se preguntan por qué iba a aparecer encogido en el hueco de los pedales con la espalda hacia el volante si había sido él mismo quien condujo el coche hasta allí. La escena parece sugerir más bien que alguien introdujo su cuerpo en el vehículo y lo empujó hasta el espacio situado debajo del volante. Sin embargo, hay otra explicación, que es la que dieron los abogados de la defensa, y es que Rudolf estaba completamente ebrio, que se desorientó al conducir y que llegó al Danubio con intención de beber algunas cervezas más porque en el maletero del Mercedes apareció una caja de cerveza completamente llena. Es posible que por algún motivo perdiera el control del vehículo y terminara cayendo al río. Probablemente el coche se hundió muy deprisa y empezó a llenarse rápidamente de agua. En medio del pánico, Rudolf intentó salir del coche. Fruto quizá de una reacción instintiva, sacó la llave del contacto y se la guardó en el bolsillo, y tal vez no consiguiera salir del coche y, presa del pánico, terminó refugiándose en el espacio para los pies, o quizá perdió el conocimiento y su cuerpo acabó desplazado en esa posición. También cabe la posibilidad de que Rudolf realmente hubiera decidido quitarse de en medio, condujera voluntariamente hasta el Danubio, ya que tenía graves problemas de salud, una situación económica muy complicada y mantenía enormes conflictos con su familia, y esta hipótesis tampoco me resulta a mí muy descabellada. Quizás se colocó voluntariamente en el hueco de los pedales y antes sacó la llave del contacto. Sea como fuera, esta prueba no resultó concluyente y, como os digo, tanto Matías como Hermín fueron exonerados. Y con este dato se acaba nuestro caso de hoy, un caso que conmocionó a Alemania, no solo por la forma en la que ocurrieron los hechos, sino sobre todo por el trabajo de la policía, de los forenses, de los peritos, de los jueces, de la justicia en general. Para que veáis que no siempre traigo casos de errores judiciales en España o en Estados Unidos, estos casos se presentan en todo el mundo y en Alemania hay un montón de casos con resoluciones dudosas. De hecho, leí un artículo que decía que una de cada 4 sentencias penales en Alemania es errónea, lo cual es una salvajada. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. No sé si lo conocíais, a mí me parece un caso espeluznante. Como os digo, no por lo que no pasó, sino porque realmente en manos de quién estamos. Así que, bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.